Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos, prosperados y en victoria. Y hoy desafiados por la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy hermoso que se llama En lo secreto. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El tema en lo secreto es porque para poder dar un fruto o para poder lograr algo es necesario hacer algo en lo secreto. Jesús le dice a sus discípulos que para poder entender su palabra, para poder tener intimidad con Él, es necesario que el discípulo pase tiempo con Él. Pablo hace una referencia a la vida de los cristianos cuando dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 25 en la versión NBI, dice lo siguiente: ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Pablo hace referencia a la vida de esos atletas, esos deportistas que durante mucho tiempo se preparan, tienen una vida disciplina rigurosa, con una alimentación estricta, con un horario estricto, para poder obtener un resultado en su vida, en su carrera. Los Juegos Olímpicos son cada 4 años. En diferentes disciplinas que se presentan en estas competencias, varias personas se preparan durante 4 rigurosos años. Como comentábamos hace un momento, tienen una alimentación estricta, horario estricto de deportes, de entrenamiento, de constante vida en disciplina. Pero la gente no logra ver lo que el deportista pasa durante esos 4 años. Simplemente nos sentamos a ver en la televisión, o los que tienen el privilegio de poder comprar un boleto y poder ir a verlos a los Juegos Olímpicos. Y solamente podemos disfrutar, dependiendo la disciplina, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, para poder ver lo mejor de ellos. Pero nadie se pregunta o nadie ve lo que él ha tenido que sufrir durante 4 años para solo esos minutos o ese par de horas poder dar todo lo mejor que tiene. La gente hoy en día cuestiona mucho la vida del cristiano, porque piensa que una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, las cosas ya cambiaron. La gente piensa que llamarse hijos de Dios quiere decir que ya no vamos a cometer errores. La realidad es que la vida del cristiano es como esta carrera de los deportistas, como decía Pablo, que va entrenándose día a día hasta poder llegar a la estatura del varón perfecto, a poder llegar hasta donde está nuestro Señor Jesucristo, para el día en que Él venga por sus santos y con sus santos, podamos estar preparados para esa gran final. Pero la vida del cristiano, lo que la gente ve, es lo que reflejamos en nuestro más íntimo lugar, en esa habitación, en esos momentos de disciplina, en esos momentos en que nosotros tenemos que dar lo mejor todos los días,
sacrificando tiempo, esfuerzo para poder lograr algo en nuestra vida. La historia de Noé es una historia muy hermosa que le contamos a los niños, donde Noé construye un arca y que van subiendo los animales de dos en dos, porque Dios halló gracia delante de Noé y le avisó que iba a haber un diluvio donde cual la tierra iba a ser purificada. Y Noé tenía una encomienda de poder hacer un arca y poder salvar no solamente su vida, sino la vida de su familia y de las futuras esposas de sus hijos y de todo animal que iba a entrar en ella. La realidad es que cuando empezamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 9, quiero que me acompañes a tu Biblia. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 9, y dice la palabra: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y piensa a contar la historia de cómo Noé engendró a Sem, a Cam y a Jafet, que eran los hijos de Noé. Y vemos la historia de Noé, cómo Dios le habla a su vida y le dice que tiene que preparar un arca. Y dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, harás aposentos en el arca y calefatarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y le acabarás un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y harás piso bajo él, siguiendo y segundo y tercero. Vemos cómo Dios le encarga a Noé una tarea, una hermosa tarea de poder construir el arca. ¿Ya has preguntado una vez si Noé era constructor? Si Noé era carpintero, si Noé tenía conocimientos para poder construir esa arca. Yo me he cuestionado eso, yo he preguntado aquello, y la verdad es que sea o no haya sido Noé un carpintero o un constructor, Dios lo capacitó, Dios le mostró cómo hacerlo, y él, en obediencia, empezó a construir esta arca. Iglesia, cuando Dios habla con Noé, Noé tenía 500 años. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 5, versículo 32. Y dice que cuando Dios habla con Noé, tenía 500 años. Pero en Génesis capítulo 7, versículo 6 dice: 600 años tenía Moisés cuando vino el diluvio. La carrera de Noé duró 100 años para poder construir esta arca. Durante esos 100 años, Noé cortó, taladró, diseñó de acuerdo al diseño que había bajado cada viga, cada piso, durante 100 años. ¿Te imaginas Noé durante 100 años? Hoy la vida promedio de un hombre, según la Biblia, viene siendo de 70. No logramos ni tan siquiera en esta vida poder llegar a construir un arca si Dios nos hablara hoy a ti y a mí, porque no llegamos a los 100 años. Pero la vida de aquellas personas en aquel momento, antes del diluvio, era arriba de 700, 800, 900 años. Pero lo interesante aquí es que Noé construyó esta arca
durante 100 años. Dios nos ha dado una promesa a ti y a mí sobre que yo y mi casa le serviremos a Jehová, que yo y mi casa seremos salvos. Y estamos empezando a caminar en nuestra vida cristiana y vemos cómo vienen procesos, pruebas, circunstancias, y tal vez dejamos a mitad del camino, a mitad de la carrera, esa promesa que Dios ha dado a nuestra vida. Nos cansamos, nos alejamos, y tal vez solamente han pasado 2 semanas, 1 año, 2 años, desde que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, y nos damos por vencidos. Noé había hablado con Dios. Dios había hablado con Noé. Tenían una comunión. Tenían una intimidad, porque dice que Dios caminó con Noé. Y durante esos 100 años, iglesia, Noé, me imagino que como ser humano, como persona, también muchas veces se cuestionó, ¿será verdad? ¿Será verdad que va a haber un diluvio? Ya han pasado tantos años y no ha caído ni una gota de agua tal vez, o llueve y de repente se quita nuevamente. Yo me imagino a Noé cuestionándose esas preguntas. Y no solamente Noé, porque Noé tenía una esposa. Imagínate que Noé ocupaba todo su tiempo en irse a cortar, a preparar, a construir el arca. Y me imagino que en algún momento la esposa de Noé le dijo, oye, ¿tú qué vas a hacer? ¿No has pasado ya 50 años y no es que no ha caído ni una gota? ¿Acaso Dios ha vuelto a hablar contigo para decirte, Noé, te estoy viendo para que sigas construyendo el arca? Yo me imagino la esposa de Noé hostigando, obviamente, porque para creer muchas personas necesitan ver. Pero nosotros, los que hemos caminamos con Dios, solamente necesitamos creer, pues esa es la fe, esa es la certeza del cristiano. Creer en algo que todavía no ha pasado, pero con esa certeza de creer que pasará. Y eso es lo que tenía Noé. Y luego vemos también cómo los 3 hijos de Noé aparecen en esta historia. En algún momento, imagino que los hijos de Noé le demandaron a Noé tiempo. Nuestros hijos hoy nos demandan tiempo. Y tal vez Noé le decía, espérenme, tengo que construir. Dios me ha dado una misión. Dios me ha dado una tarea. Y tal vez los hijos no comprendían y tal vez su esposa no comprendían lo que Noé estaba construyendo. Pero algo que sí podemos ver es que Noé se mantuvo firme y constante. Imaginen que muchas veces Noé también se quebrantó, oró, y Dios le había contestado para que él pudiera seguir construyendo esta arca durante 100 años. El diluvio dura 40 días y 40 noches. De igual manera, él estaba confiando en lo que Dios le había dicho, que él y su casa y su descendencia serían salvos en una tierra nueva, libre de maldad. Y durante esos 40 días y 40 noches en el mar, hubo tormentas, hubo días totalmente soleados, y eso lo podemos ver no porque la palabra tal vez lo diga, sino porque hemos visto a través de la televisión, a través de esos documentales, cómo los que salen al mar se encuentran con tormentas, se encuentran con mucha soledad. Y él estuvo 40 días y 40 noches encerrado, hasta que empezó a mandar a la paloma a ver si ya había llueve. Después de que la lluvia cesó, tardó 1 año en que las aguas se secaran en la tierra. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 8, versículo 13. 1 año tarda el agua en descender, en secarse,
y a ver tierra firme. Ya Dios le había mostrado a la familia de Noé que lo que él había dicho a Noé se había cumplido. Pero aún así, durante ese año en que tardó en bajar el agua, de igual manera, vinieron tal vez pensamientos de decir, ¿y qué está pasando? ¿Cuándo bajarán esas aguas? Iglesia, en nuestra vida cristiana apenas estamos iniciando nuestro caminar en poder santificarnos día a día. Van a haber personas que nos van a cuestionar. Hay una frase muy usada por el enemigo que pone en boca de nuestra familia, de nuestros amigos y de las personas de que, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que llegas a una iglesia? ¿Para qué llegas a una iglesia si no estás cambiando? Si sigues actuando de la misma manera. Esas son palabras que el enemigo pone en los pensamientos y en los labios de las personas que más amamos o de las personas que nos están conociendo para desanimarnos. Recordemos que la lucha que tenemos nosotros, los hijos de Dios, no es contra sangre, no es contra la persona, sino es contra todo lo que se mueve alrededor de ella. Es con todo lo que se mueve alrededor de este mundo, principados, potestades, huestes de maldad, porque lo espiritual existe. Y cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, o cuando no estamos en la presencia de Dios, esos entes, esos principados, esos huestes de maldad llegan a nuestras vidas y hacen que nos comportemos de una manera muy diferente y lastimamos a las personas que están haciendo algo por cambiar su vida. Pero no tenemos problema con papá, mamá, hermanos, hijos, primos. No, al contrario. Nuestra oración debe ser: Señor, usa mi vida para que ellos puedan conocerte, que ellos puedan comprender que lo que estoy haciendo, que mi proceso tal vez dure un poquito más de lo que muchos piensan, porque Dios está perfeccionándose en mí. Yo estoy buscando intimidad con Él para que todo lo malo que existe en mí desaparezca. Y si tú estás pasando por este proceso en que la gente te está señalando, te está juzgando, o que tú mismo te volteas a ver al espejo y que tus pensamientos son: ¿para qué estoy conociendo a Dios? No veo resultados. ¿Para qué dispongo mi tiempo un domingo para poder estar en la iglesia si no me está funcionando? ¿Para qué tomo el tiempo de orar en las mañanas, de escudriñar las palabras, de tratar de conocerte si algo no está pasando en mi vida? Si tú tienes esos pensamientos, hermano, recuerda la promesa que Dios te ha dado. Recuerda que el proceso hace que nosotros vayamos caminando día a día. Dile a esas personas y coméntate a ti mismo: estoy en el buen camino. Estoy buscando la voluntad de Dios. Moisés tardó 100 años, pero lo logró y construyó. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, en constante búsqueda de la presencia de Dios. ¿Qué mantuvo a Moisés enfocado 100 años para construir un arca? Quiero que me acompañes al libro de Números, capítulo 23, versículo del 19 al 21. Y dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. No ha notado inquietud en Jacob, ni ha visto perseveridad con él.
y júbilo de ley en él. ¿Qué mantuvo enfocado 100 años a Moisés? En creer y confiar que Dios no es hombre para mentir. Muchos olvidamos y cuestionamos lo que Dios puede hacer. Pero yo sé que somos una iglesia que estamos aprendiendo que Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, inmutable, eterno. Él es sabiduría. Él tiene el poder. Él no cambia. Él es eterno. Iglesia, Él está en todos lados porque es omnipresente. Cuando tú logras conocer a Dios, sabes que cuando Dios te dice algo a través de su palabra, Dios lo va a cumplir. Pero durante ese tiempo en donde tú escuchas la promesa de Dios, al momento en que esa promesa se llega a cumplir, pasará un determinado tiempo en donde mucha gente te señalará, te juzgará, te crucificará. Pero si así lo estás pasando, déjame decirte que vas por buen camino, porque dice la palabra y el mismo Jesús dice: bienaventurados aquellos que en mi nombre han sido vituperados, que han sido maltratados, que han sido señalados. Lo que mantuvo a Moisés enfocado 100 años fue esa promesa de que un Dios que no miente. Él fue y siguió siendo obediente a su palabra, creyendo en lo que Dios le había dicho se iba a realizar, amando a su familia, porque algo muy importante que nosotros debemos de mantener es el amor a nuestra familia, primero a nosotros mismos, para poder demostrar amor a nuestra familia, a mamá, papá, abuelita, abuelos, primos, vecinos, a la persona que está al lado de nosotros. Tenemos que amarlos. Tenemos que amarlos aún en los momentos difíciles, aún en los momentos en que tal vez ellos sean un obstáculo para poder buscar de Dios. Tenemos que seguir orando, pero tenemos que mantenernos en constante obediencia e intimidad con Dios, creyendo en la promesa que Dios nos ha dado y nos seguirá dando a cada uno de nosotros. Noé tuvo todos esos 100 años, pero él mantuvo la obediencia a lo que Dios le había dado. Nosotros estamos conociendo la palabra de Dios. Estamos conociendo a un Dios, estamos conociendo a su Hijo y estamos conociendo al Espíritu Santo. El alcance que cada uno tiene, la función que ellos tienen en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que darle esa autoridad de nuestra vida. Nosotros tenemos que permitirnos conocerlo. ¿Qué se requiere para que nosotros podamos ver los frutos en nuestras vidas? Porque déjame decirte, iglesia, que Dios no es un amuleto mágico. Dios no es una reliquia que puedes tener y que con tan solo tocarlo o frotártelo o colgártelo, las cosas van a suceder. Dios no es mágico. Dios es todopoderoso. Pero todas estas promesas que Dios tiene para nuestras vidas son para sus hijos, aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón, aquellos que se han mantenido y se mantendrán firmes y constantes buscando su presencia, porque la palabra dice que no hay otro camino en esta tierra, simplemente su Hijo Jesucristo, en el cual podemos obtener la salvación y con ello todas aquellas promesas. No hay puntos intermedios, no hay métodos mágicos para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. No hay cosas que nosotros podamos hacer físicamente para que Dios nos pueda dar algo, sino que nosotros
tenemos que rendir nuestra vida y seguir manteniendo nuestra santidad para que las promesas de Dios empiecen a hacer frutos en nuestra vida. Porque lo que hagas en secreto, el Padre te lo recompensará en público. Iglesia, la dedicación, el esfuerzo y el dominio propio son actitudes, habilidades que todo hijo de Dios debe de tener. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro pensamiento debe decir: las horas que paso en oración no son en vano. Las horas que paso escudriñando su palabra no es en vano. Los días que le dedico para ir al templo y escuchar su palabra no es en vano. Porque todo en el Señor es para bien, para todos aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Iglesia, tenemos que ser personas que seamos dedicados a poder conocer, a esforzarnos. Es que, pastor, mi trabajo no me deja. Esfuérzate. Es que las tareas del hogar no me dejan. Esfuérzate. Que mi sueño no me deja. Esfuérzate. Que mis actividades sociales no me dejan. Esfuérzate, porque sabes, las cosas que hacemos para el reino de Dios no es en vano. Nuestra preparación no es en vano. Va a impactar no solamente en mi vida, va a impactar a tu familia. Si tú deseas que tu familia conozca al Cristo al cual tú estás conociendo, al cual tu vida está siendo transformada día a día, tienes que dedicarte y esforzarte. La palabra nos enseña que si estamos cansados, si ya nuestras fuerzas se han agotado, dice la palabra: venid a mí, dice el Señor, y yo les daré fuerzas nuevas, los haré descansar. Muchas veces queremos pelear una batalla que le corresponde a Dios. Muchas veces queremos quitarle el puesto a Dios en nuestras vidas, cuando realmente, iglesia, nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer a su palabra, tener intimidad con Él, como dice Mateo, entrar a nuestra habitación, cerrar nuestras puertas y en esa intimidad hablar con Dios, escuchar su palabra y empezar a ser obediente a lo que su palabra nos dice. Si tú eres una persona que lees la palabra de Dios, tu vida tiene que cambiar, tu vida tiene que ser transformada. Pero si tú no le dedicas tiempo a la palabra de Dios, nada va a pasar. Porque una Biblia cerrada o abierta, sin leerla y sin aplicarla, no funciona. Podemos tener la mejor Biblia, la más hermosa, la más grande, pero si no la abrimos, no la leemos, si no la aplicamos, la palabra de Dios no va a empezar a transformar nuestra vida. Así lleguemos cada día, cada 8 días a la iglesia, no va a pasar nada. Moisés tardó 100 años para ver las promesas de Dios. Nosotros no tenemos 100 años para ver esas promesas, pero confiamos que Dios las va a cumplir, ya sea en esta vida o en las que vienen, porque conocemos a Abraham, se le dio la promesa de generaciones, millares de millones, y él partió a la presencia de Dios, pero hoy vemos que esa promesa se cumplió. Hay promesas en las que Dios nos permite ver para seguir confiando y creyendo en Él, pero hay otras que requieren más tiempo, porque son las que van a invadir generaciones y generaciones de nuestra familia. Moisés tenía un premio al cumplir la encomienda y la tarea que Dios le dio, y era que su familia, sus hijos y sus esposas
estarían en una tierra donde todo sería hecho de nuevo. ¿Cuál es el trofeo a alcanzar si nosotros nos mantenemos firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios, creyendo que la palabra de Dios es perfecta, es buena, es agradable, y que aquella que nosotros leemos y la aplicamos transforma nuestra vida? Primero, una vida en victoria, porque el cristiano que lee sabe que las promesas de Dios son fieles, y Dios dice que no estamos solos, que aún en las tempestades, aún en las mareas más fuertes, ahí Él está para darnos la mano y levantarnos. Pero el cristiano que no lee, el cristiano que no se mantiene unido a Jesús, que no sabe que unido a Él todo lo podemos hacer, es un cristiano que está perdiendo la carrera. Es un cristiano que no ha comenzado la carrera. Es un cristiano que no se está ejercitando constantemente. Tenemos una vida en plenitud, no felicidad. Recuerda que la felicidad dura un par de horas, minutos, es un tiempo determinado, pero la plenitud que hay en Cristo Jesús nos permite estar siempre gozosos en los momentos difíciles. Señor, yo sé que tú en esta enfermedad, en estos problemas con mi familia, te vas a glorificar, porque yo te conozco, porque tú eres un Dios que cumple sus promesas. Nuestras generaciones serán alcanzadas por nuestra fe, porque a la medida en que nosotros nos mantenemos firmes y constantes, esas personas que nos criticaban, que nos señalaban, van a dejar de hacerlo. Y luego preguntarán, quiero conocer al Dios que tú sirves, porque he visto el amor que has demostrado, a pesar que te he maltratado, a pesar que te he dicho cosas que han herido tu corazón, tú siempre has demostrado el amor de Cristo. Tenemos la responsabilidad de que nuestra familia sea alcanzada por nuestra fe para que puedan ser salvos y conocer al Dios que nosotros estamos sirviendo. Y luego, por último, una vida en santidad. Porque el cristiano, el Hijo de Dios que busca la presencia de Dios, se aleja de lo que a Dios no le gusta. No podemos vivir una vida en pecado y creer que las promesas de Dios vendrán a nuestra vida. No funciona así. No todas las bendiciones que vienen a tu mano vienen de parte de Dios. No todo lo que le pides a Dios viene de parte de Dios. Porque a veces Dios te dice no, porque sabe que si te lo da, te vas a perder. Pero el enemigo sabe que si Él te los da, te vas a alejar de Dios. Así que toda bendición que venga a tus manos, tienes que orar para saber si viene de parte de Dios. Porque lo que viene de parte de Dios no lastima a los demás. Tu bendición no va a lastimar a los demás, sino al contrario, va a añadir felicidad. Josué capítulo 24, versículo 15 es uno de los versículos que usamos para darnos ánimos y decir, si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien serviráis. Si a los dioses, quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es el trofeo a alcanzar? Que yo y mi casa le serviremos a Jehová. Que yo y mi casa dejaremos toda esa vida que llevábamos, que solamente nos hacía mal, nos hacía perder momentos de amor, de cariño, de expresión hacia nuestra familia. Hermanos, en lo secreto es algo muy poderoso, porque lo que tú hagas en lo secreto,
los momentos en que te tomes para orar, los momentos en que te tomes para escudriñar la palabra, los momentos en que te tomes para predicar el evangelio a otras personas. Porque el tiempo que te tomes en poder venir a la iglesia, a escuchar la palabra, tendrá un efecto en tu vida. Ayer que estaba terminando de dar el estudio de esta palabra, el Señor ponía en mi corazón esta frase. Quiero compartirla contigo. El tiempo y el esfuerzo que te dediques para conocer a Dios determinará cuánto puede cambiar tu vida y influye en tu descendencia. El tiempo y el esfuerzo que tú dediques para conocer a Dios va a determinar qué tanto tu vida puede cambiar. Si tú no dedicas tiempo y esfuerzo a las cosas del Señor, tu vida no va a cambiar, porque no hay que cambiar. No conoces qué es lo que tienes que cambiar. Pero cuando tú dediques tiempo y esfuerzo, tu vida cambiará. Un proceso, un tiempo. Y esta va a influir en tus generaciones, en tu descendencia, en tu familia, en tus hijos. Porque tal vez ahorita digas, soy joven, no tengo hijos, pero lo tendrás. Y lo que estás haciendo ahorita lo vas a enseñar a tus hijos y tus hijos a sus hijos. Y esto va a ser de generación en generación. Porque la historia que hoy escuchamos de Noé fue transmitida de generación en generación hasta el día de hoy. Porque fue en donde alguien que durante 100 años construyó un arca para un diluvio. Iglesia, tus procesos va a tardar lo que tú quieres que tarde. No porque tú tengas el poder de terminarlos, no. Sino va a tardar porque cuando tú le dediques este tiempo y este esfuerzo a Dios, tu proceso va a tener un límite. Pero mientras que tú no le dediques tiempo y esfuerzo para conocer a Dios, tu proceso puede tardar toda una vida al tiempo de poderte alejar, de separarte, de dejar de congregarte, de dejar de tener intimidad con Dios. Iglesia, ahí donde estás, vamos a orar. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos perdón, porque en algún momento de nuestras vidas hemos dejado de tener ese tiempo de intimidad. Porque tal vez en mucho tiempo me he olvidado que tengo que cerrar la puerta, entrar a esa intimidad contigo. Señor, hoy pongo en tus manos mis oraciones, mis peticiones. Pongo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo a tu disposición, Señor. Gracias por esta hermosa palabra que has traído a nuestras vidas, que va a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu para poder mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra que tú has puesto en cada uno de nosotros. Yo bendigo a cada hermano que está el día de hoy en esta iglesia. Bendigo la vida de aquellos que nos están viendo en transmisión, aquellos que nos verán en esta transmisión, aquellos que por algún motivo no pudieron venir, Señor. Hoy bendigo sus vidas en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.